Queridos amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Platiquemos. Nos da mucho gusto poder entrar en sus hogares en Guatemala. Estamos en el mes patrio, ya pasaron los desfiles, las antorchas, el desfile de padres también en las calles de los diferentes pueblos donde vimos también a nuestros niños, a nuestros jóvenes desenvolverse en diferentes o representando diferentes aspectos de nuestra cultura. Juan José, fue una semana muy cargada y también una semana llena de alegría, de fervor patrio, ¿verdad? Sí, es Valerio, después de ver los desfiles, las antorchas y las actividades, Valerio, y creo que nuevamente queremos volver a hablar acerca de este tema de la libertad que estamos desarrollando en estos episodios, Valerio. Sí, Juan José, porque digamos toda la alegría de esta semana se debe a una libertad que se ha firmado en nuestro país, y pues aún los niños que todavía no entienden todo este asunto, los niños que están en parvularia, están en preprimaria, incluso en primero o segundo primaria, aún no entienden perfectamente qué es lo que están haciendo, pero ellos disfrutan y celebran algo que todavía no lo logran entender perfectamente. Ahora, ¿por qué menciono esto? Muchas veces nosotros también en el cristianismo a veces celebramos algo que no hemos comprendido, y cuando no hemos comprendido bien el concepto de esta palabra libertad, es que muchas veces le damos un uso inadecuado, ¿verdad? Y hemos abundado bastante en el libertinaje y también el otro extremo, que es el legalismo, ¿verdad, José? Sí, exacto, Valerio, y tal vez algo que tal vez debemos de mencionar en estas fechas. Sabemos que tal vez sí muchas personas no quieren tal vez decir que celebrar una libertad en este mes, pero también es válido, Valerio, tal vez darles la opinión de ellos. Y así como muchas personas no aceptan la libertad en que estamos en Guatemala, también, Valerio, cuando vamos a la Biblia, vamos al cristianismo, muchas personas también no han aceptado una libertad que Cristo ya nos ofrece. En Guatemala, pues yo creo que tenemos esa dicha, Valerio, de tener una libertad de poder hablar del Evangelio, de poder predicar de la palabra. Yo creo que aquí en Guatemala nunca hemos oído una noticia que tal vez diga que tal iglesia les prohibieron. Creo que gozamos de esa libertad, Valerio, pero muchas veces también hay una libertad que nosotros mismos no aceptamos, que es vivir una libertad, la que Cristo nos vino a enseñar aquí, Valerio. Sí, Juan José, y la libertad que a lo mejor muchas personas cuestionan aquí en Guatemala, pero sí disfrutamos de esa libertad de proclamar nuestra fe, de difundir nuestra fe. Gracias a Dios tenemos esa libertad. Y pues también en cuanto a la palabra libertad en el aspecto bíblico, es algo que Dios ya nos ha dado, Jesús ya nos ha regalado, y por no entender muchas veces no disfrutamos esa libertad. El apóstol Pablo en Gálatas 5 dice: Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Dice. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a participar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. No nosotros, en cambio, por la obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor de Dios que actúa mediante la fe. Ahora, el apóstol Pablo nos habla de personas que con esto no decimos que las obras no tienen ningún valor, claro que sí, solo que tienen su lugar, tienen su función. Las obras, ya en la libertad que Cristo nos ha llamado,
no son para obtener el perdón de los pecados que cometí hoy. Digamos, yo no hago o no estudio la Biblia, no comparto, no predico para decirle a Dios, mira, Dios, hoy ya prediqué y merezco tu perdón. No, tiene su función. Ahora, el apóstol Pablo dice, si ustedes le ponen esa función a sus obras, entonces han roto con Cristo. No están disfrutando su libertad, están en un legalismo, están sufriendo bajo el yugo de la ley. Ahora, el hecho de que en Guatemala haya libertad no significa que no hayan leyes. Hay leyes, tenemos leyes que rigen nuestra conducta para vivir en comunidad. Tenemos leyes de tránsito que nos ayudan a la gente que camina, ayudan a la gente que anda en bicicleta, en motocicleta, en los vehículos, en diferentes vehículos. Entonces hay leyes que rigen. Donde hay libertad no significa que cada quien haga lo que le parezca. No es así, definitivamente no es así, porque todo sería un caos. Por eso es que la libertad que Cristo nos da a nosotros es para vivir y disfrutar de las bendiciones de Dios. Sí, exacto, Valerio. Esto nos da a entender que sí hay leyes establecidas, pero también no debemos de sobrepasar los límites de esas leyes. Y es algo que hoy en día, Valerio, quizás como personas cristianas, eso es lo que hacemos. Quizás no vamos al extremo del legalismo, pero vamos más ya por el libertinaje. No, es que esto está permitido. O tal vez usamos esta famosa palabra, Valerio, si Jesús lo hizo. Pero algo que debemos de recordar, Valerio, es que Jesús sí muchas veces se juntaba con personas pecadoras, pero algo que resaltaba de él es que no hacía lo que las personas hacían. Nunca hizo lo malo. La Biblia nos da ese claro ejemplo que Jesús nunca pecó, nunca hubo pecado en él. Y ese es el mayor ejemplo de que él nos puede dar. Y muchas veces nosotros salimos de esto, lo usamos como excusa. ¿Qué tienes si Jesús se juntó con tales personas? Pero él no cayó en eso. Exactamente, Juan José. Las obras tienen su función, hemos hablado, y ser libres no significa no vivir bajo la ley. Dios nos libera para vivir en la ley, para poder cumplir la ley, y la ley se cumple en nosotros por medio de Jesús. La justicia de Jesús se aplica en nosotros cuando nosotros depositamos nuestra fe en Dios, el Padre, que Él envió a su único Hijo. Entonces, toda la obediencia que Jesús se sometió en la tierra, también me es trasladada a mí cuando yo pongo mi fe en Él. ¿Cómo así? Digamos, ahora yo ya puedo obedecer. Digamos, los primeros mandamientos es no tener otros dioses ajenos. Tener libertad no significa de que yo voy a tener un Dios para cada mes, o un Dios para cada temporada. No, Dios nos ha liberado. A esa esclavitud estábamos atados, a tener un Dios para cada situación, para tener el Dios del dinero, el Dios de la música, el Dios del reconocimiento, de los aplausos. Y estábamos atados a ese paganismo que teníamos en nuestro corazón. Ahora viene Jesús, nos libera, no para seguir en nuestro libertinaje o en esa esclavitud, porque quiera ser o no, Juan José, sea libertinaje o legalismo, de las dos maneras es esclavitud. Lo mismo, pero en diferentes presentaciones. Si yo vivo en libertinaje, vivo en pecado, sigo siendo esclavo del pecado. Pero si yo vivo en un legalismo donde para mí todo es pecado, que todo me hace perder mi salvación, que estoy con un temor de que Dios me va a castigar, ahí también estoy siendo esclavo del temor, esclavo del legalismo. Cuando Dios ya nos ha liberado, entonces nos dice, la palabra de Dios, Pablo nos dice, ustedes han sido llamados a libertad, no a esclavitud. No vayan a someterse nuevamente a la esclavitud. Ya son libres para vivir una vida plena en Dios, para disfrutar
de las bendiciones de Dios como usted y ahora nosotros pues podemos vivir en obediencia a la ley porque ya somos libres. Podemos honrar a Dios. No vamos a edificar otros dioses porque reconocemos que Él es el que nos salvó. Ya no podemos usar el nombre de Dios en vano porque eso es estar esclavo del pecado. Nosotros vamos a poder estar en obediencia a nuestras autoridades, en obediencia a nuestros padres, porque a esa libertad nos ha llamado Dios. Porque cuando uno era rebelde a los padres, era esclavo de eso. Aunque alguien dirá, no, es que yo disfruto ser rebelde y todo. No, es que eso quiere ser un remordimiento interno. O sea, uno quiere cambiar, pero no puede, está siendo esclavo de eso. Pero ahora no digo, Dios ya me liberó, ya soy libre, puedo sentarme en los semáforos que quiera, yo puedo gritarle al policía, yo puedo gritarle a mi mamá, a mi papá, igual Dios ya me perdonó, ya soy libre. No, eso es esclavitud, eso no es libertad, ese libertinaje es esclavitud espiritual. Dios nos ha llamado a ser libres para cumplir la ley. Para cumplir la ley, somos libres para disfrutar, para vivir en comunidad. Eso es lo que Dios nos llama, Juan José, a vivir en libertad. Sí, y lo que mencionabas, Valerio, muchas veces creo que, o muchas personas quizás, Valerio, están en esto, quizás dicen, bueno, tal vez yo no tengo ningún vicio, tal vez vamos bien ahí, que también voy bien en la iglesia, pero mencionaste algo acerca de que tal vez tienen problemas con sus emociones, que quizás se enojan rápido o alguna otra clase de emoción, Valerio, como lo que decías, que disfrutan ser rebeldes. Yo sé que, Valerio, muchas veces hemos oído esta frase, es que yo nací así, nadie me puede cambiar, o es que yo tengo un temperamento así que ni me molesten. Pero más sin embargo, es eso, Valerio, lo que mencionabas, quizás son esclavos de eso, o nos volvemos esclavos pues de nuestro propio enojo. En Pablo, en el libro de Filipenses 4:5, si no estoy mal, él nos menciona que tengamos gozo y regocijo. Él menciona, gozaos en el Señor. Una vez más les digo, gozaos y tengan regocijo. ¿Cómo podemos mostrar un gozo, un regocijo, mientras que somos esclavos de nuestros propios quizás pensamientos, nuestras propias emociones, rebeldía? Pues no podemos experimentar un gozo, no podemos mostrarles quizás a nuestros familiares o a nuestros vecinos un gozo en su totalidad, mientras que somos esclavos en esto. Y muchas veces es eso lo que debemos de cambiar. Y algo que también, Valerio, se me viene en la mente, lo que mencionabas, que existen leyes, pero muchas veces vamos ya al extremo del no libertinaje, vamos al legalismo. Creo que muchas personas, o hemos oído también testimonio, Valerio, de que muchas personas no quieren ir quizás a un doctor, a un médico, con el miedo de que su pastor o algún líder de su iglesia les diga, no vayas, es que Jesús es tu sanador, Dios es tu sanador. Ajá, sí, si vas es porque no confías plenamente en Dios, o que tu fe no está basada en Él. Porque tal vez les pueden decir, porque si vas, tu fe va a estar en la medicina o en tal médico, porque también la Biblia dice que no es bueno que el hombre confía en el hombre. Pero más sin embargo, Valerio, muchas veces vamos a eso y creo que, Valerio, tomar una pastilla no te quita la fe, no te resta la fe. Ir a un chequeo no te resta nada de fe. Y cuando hablamos de esto, Valerio, yo creo que se me viene el ejemplo de cuando Jesús sana a un paralítico en el día de reposo, mientras que Él le dice al hombre, no tengo nada que darte. Luego uno de los fariseos, jefe de los fariseos, viene de los sacerdotes, le dice a Jesús, le confronta, ¿cómo es posible que tú en el día de reposo hagas algo en esto, como que vas a trabajar? Jesús le dijo, ¿acaso si uno de tus siervos se cae, no lo vas a ayudar en el día de reposo? Y creo que Jesús ahí como que da una buena respuesta, pero a lo que vamos muchas veces, Valerio, que le ponemos más caso o creo que obedecemos más la ley que al mismo Dios. Y lo que hacían los fariseos eran eso,
obedecían más las leyes de Moisés, de Abraham, porque ellos testificaban mucho que somos hijos de Abraham, que obedecemos las leyes de Moisés, pero solo eran leyes, pero más sin embargo, su corazón estaba muy lejos de Dios. Exactamente, Juan José. Nosotros muchas veces no vivimos la libertad que Dios, no disfrutamos la libertad que Dios nos ha dado. Hablabas de Jesús sanando a alguien un día de reposo, y para la gente de su tiempo eso era un pecado imperdonable para ellos. Y ahora, pues, Juan José, muchas veces mencionábamos también el caso de que no vayas a un médico. Eso es falta de fe. ¿Acaso no crees en Dios? ¿Acaso Dios no puede sanar? Claro que sí, Dios puede sanar. Hay personas que llegan hasta el extremo de prohibirle los medicamentos o el tratamiento a los hermanos. Y ahora ya no tomes la medicina. Eso es un punto extremo. Eso ser, siento yo, muy irracional. Ser una persona irracional. Yo no sé nada de medicina. Puedo orar por alguien. Y si Dios tiene misericordia, puede sanar. Pero yo no soy un médico para decirle, mira, ya está sano, y no he hecho ningún estudio para comprobar si la persona ya está sana. Porque se han dado casos donde las personas prohíben el tratamiento. ¿Y qué pasa? Oraron, sí, qué bien, oraron, tuvieron fe, pero la persona no sanó. Pero por dejar el tratamiento, en vez de mejorar, agravó la situación. Ahora, Daniel, el joven Daniel, también oraron, pero no fueron liberados del horno de fuego. Dios estuvo ahí, pero ellos disfrutaban la libertad en Dios. Bueno, dijeron, entonces, se pasó, rey, que nuestro Dios, al Dios a quien servimos y tememos, puede librarnos. Y si no, tampoco nos vamos a inclinar. Tiene poder, pero y si no lo hace, pues también vamos a seguir de pie honrando a nuestro Dios. Eran personas que disfrutaban la libertad. Ahora, Pablo y Silas en Hechos 16:25 dice, Pablo estaba en la ciudad de, en Filipos. Estaba en Filipos y resulta que había una muchacha llamada, creo que omiten el nombre, una muchacha que empieza a decir que ellos eran hombres de Dios y iba detrás de Pablo y Silas, y en realidad era una muchacha que adivinaba el futuro de la gente o adivinaba cosas, le daba suertes a la gente, y su dueño, esta muchacha era una esclava. Bueno, Pablo se cansó de tanto ser perseguido por esta muchacha y dijo, bueno, ¿quién eres? Y la libera. Era endemoniada. Libera a la muchacha y la gente se alborotó. Los mandan a la cárcel. Pablo y Silas estaban en la cárcel. Físicamente estaban presos. Físicamente ellos estaban en una cárcel, seguramente encadenados de los pies. Era típico en ese entonces. Pero dice en el versículo 25 de Hechos 16, dice, a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar. ¿Quién en su sano juicio se pone a orar en una cárcel a medianoche? Seguramente, yo gracias a Dios no he tenido esa experiencia de estar en una cárcel. Y sí he ido a visitar, pero no estar preso. Y seguramente tu primera noche en una cárcel es nada agradable. No piensa, ¿y qué de mi familia? ¿Qué de mis hijos? ¿De mis padres? ¿Cuándo voy a salir de aquí? ¿Cuánto tiempo voy a perder aquí? Si no hubiera hecho esto, estuviera en mi casa. Uno empieza seguramente, en vez de orar, uno se pone a pensar en las consecuencias, en lo que está pasando. Pero dice, se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y otros presos los escuchaban. ¿Cómo es esto que Pablo, estando preso con Silas, empiezan a orar y a cantar himnos a Dios? Glorificando a Dios en la cárcel, físicamente presos, pero disfrutando la libertad que tenían en Cristo. ¿Cómo? Porque cuando nosotros estamos presos,
estamos presos espiritualmente. Los pensamientos negativos vienen. ¿Por qué a mí cuando nos enfermamos? En vez de cantar alabanzas a Dios, en vez de levantar nuestras manos y decirle a Dios, Dios, gracias por esta enfermedad. No lo entiendo, pero gracias. En vez de decir eso, nosotros decimos, Señor, ¿por qué a mí? Siempre yo, ¿por qué no otra gente? Si otra gente vive así, no te honran, no te sirven, no diezman, no ofrendan, yo sí lo hago, porque a mí. Eso es evidencia de que muchas veces no estamos viviendo la libertad que Dios nos da. Pablo y Silas nos demuestran aquí que no importa la circunstancia en la que estemos pasando, podemos vivir esa libertad. La paz que yo les doy no es como el mundo la da, dice Jesús. En unas versiones dice, la paz que yo doy no es como el mundo la da. La paz que yo doy es en la mente y en el corazón. Es una paz que la gente no puede recibir. En el mundo la paz es firmar un papel, pero Jesús dice, yo les doy paz en la mente y en el corazón. Y esa era la paz que tenía Pablo y Silas, y otros presos escuchaban, ¿cómo es este hombre que estando preso glorifica a Dios? Eso es vivir en libertad. Eso es vivir la libertad que Dios nos da, Juan José. Y amados hermanos, dejemos de reclamarle a Dios y démosle gracias, así como Pablo. Y le decía a un joven esta semana, Juan José, mira, le dije, sinceramente en el ministerio me vas a hacer falta, pero le doy gracias a Dios porque te vas. Suena ilógico, sí, muy ilógico, porque no es fácil decirle, bueno, está bien, te vas a uno de tus mejores soldados, pero la palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque vos, le digo yo, vas a servir a Dios, yo quiero que sirvas a Dios donde vas a estar. Pero también, digo, si vos no te vas, a lo mejor no hay chance para que alguien más se levante. A lo mejor hay alguien ahí en la banca, sentado, que no hemos visto. Pero como ahora vas a hacer falta, Dios puede levantar a alguien más. Entonces démosle gracias a Dios, le dimos gracias a Dios, oramos y le agradecimos a Dios por algo que por el momento no entiendo. No entiendo. Darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque somos libres con José. Dios nos ha liberado para vivir esta libertad. Sí, exacto, Valerio. Y algo que mencionabas acerca de la vida de Pablo era eso, de que estaban presos, pero más sin embargo su corazón estaba libre delante de Dios. Y la vida antigua de Pablo, cuando era llamado Saulo, según él era libre cuando perseguía a los cristianos y metía presos a los cristianos. En ese entonces él era preso de su propio pecado, pero cuando él fue liberado, fue llamado por Dios, pues creo que muchas veces quizás llegó a prisión. Lo que mencionabas, mientras que estaban presos, ellos cantaban. Y algo también se me viene en la mente en el libro de Filipenses nuevamente, Pablo, él nuevamente vuelve a recordar las palabras que Jesús un día mencionó, que la paz que yo os doy, esa paz pues el mundo no la puede dar, dijo Jesús, y Pablo lo menciona nuevamente de esta manera. Y Dios les puede dar una paz que el mundo no lo puede comprender. Y exacto, en ese momento los presos no entendían por qué estas personas están cantando, están presos. Yo les mencionaba una vez a los jóvenes, quizás Pablo muchas de sus epístolas las escribió preso, atados de manos, de pies, quizás no tenía ese privilegio de tener una cama, tal vez dormía sobre el suelo. Y creo que en las historias podemos hallar algunos datos, Valerio, que quizás eran presos hasta lo más profundo, de donde el sol no les llegaba, quizás solo tenían una candela, y aún así podían cantar. Decían, tengan gozo, regocíjense. ¿Por qué? Porque él experimentaba esa libertad, Valerio. Fueron llamados a libertad, tal como el ejemplo que mencionabas. Sé que es muy difícil, Valerio, mientras que nuestra fe y nuestra mirada no esté en Cristo. Es muy difícil, o las personas podrán decir, no,
Ellos no saben lo que están diciendo porque no están en mi lugar, pero cuando nuestra fe, así como Pablo, ellos miraban a Cristo. Su meta era Cristo, terminar la buena carrera tal como Él lo dijo. Por eso que Él tuvo la fuerza de decir, tuvieron la fuerza de cantar mientras eran presos. Y eso es el mayor ejemplo de hoy en día, Valerio. Yo creo que esa es la invitación de hoy a los amigos, que puedan reflexionar, que todos podamos reflexionar. Si tenemos algún problema, es de hincarnos, dar gracias porque Él sabe, porque el texto que mencionaste, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, porque Él promete ayudarnos, Valerio. Exactamente, Juan José. Ahora se me viene a la mente, y con esto terminamos, queridos hermanos, una frase bueno, no es una frase, sino que algo que dijo el pastor Policarpo. Se cree que fue el pastor de la iglesia de Éfeso de Apocalipsis. Él era un anciano cuando lo capturaron en Roma, los romanos, y lo iban a quemar en una hoguera. Y dice que a Policarpo le dijeron, es un anciano, ¿cómo lo vamos a quemar? Hasta le tuvieron un poco de lástima. Si niegas a tu Señor Jesús, puedes ser libre. ¿Qué vivía libre? Ya estaba atado. Niegas a tu Señor, Policarpo, puedes negar a Jesús y puedes ser libre, puedes salvarte de esta condenación. Y él decía, por 86 años he servido a mi Señor y ningún daño me ha hecho. ¿Cómo voy a negar a mi Rey, a mi Señor? Era un hombre que iba a ser ejecutado, quemado vivo, y murió quemado. Decía, no, yo no voy a negar a mi maestro. Yo no voy a negar. Dios no me ha hecho ningún daño. Era una persona que había entendido, comprendido la verdadera libertad. Si a nosotros nos dijeran y nos tuvieran con una pistola, mira, si negas a Jesús puedes ser libre, negamos a Jesús y nos vamos. Este hombre, ¿cuántos años tenía Policarpo entonces? A lo mejor tenía más de 100 años, un anciano, 86 años de servicio a Dios. Y no negó a Jesús, vivía la libertad. El mundo le ofrecía una libertad momentánea. Dios no me ha hecho daño. Entonces, queridos hermanos, disfrutemos la libertad en Cristo. Disfrutemos la libertad en Cristo, en nuestra familia, en nuestras relaciones, con nuestros amigos. Vivamos en libertad en todo nuestro entorno. Y también una invitación muy especial, queridos hermanos, a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Platiquemos GTV en Facebook, Instagram, TikTok y también en YouTube. Pueden suscribirse a nuestro canal y en Spotify también pueden ir a suscribirse o a seguirnos para que ustedes también puedan escuchar este contenido. Y también, queridos hermanos, a los hermanos de Santiago Atitlán y lugares circunvecinos, este 23 de septiembre tenemos nuevamente el Festival Misionero en la iglesia Alfa y Omega. Va a ser una tarde de alabanza, de muchos hermanos ministros de alabanza van a estar también compartiendo la música y también juntos unir la alabanza para poder llevar la misión a otras naciones. Así que la cordial invitación para todos que lleguen al Festival Misionero, 5:30 de la tarde, sábado 23 de septiembre en la iglesia Alfa y Omega. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en una próxima.